Bueno, hasiko gea, gaurko prentsaurrekoa. Egun on guztioi eta mila esker honea etortzagatik. Urtea bukatzeko eta 2018a estreinatzeko albiste ona dakarkigu. Izan ere, Hondartxo pasealekuko obrak datorren astean hasiko dira. Beraz, urte berria ondo hasteko, obra berriak Pasaia biziberritzeko beste aurrera pauso nik usten dut importantea emango degula. Foru aldundiak, Gipuzkoako foru aldundiak tinko eutsi dio Pasaialdeko biziberritze integralari eta 2018ko urtea urte importantea izango da, obrak hasiko direlako eta baita ere tramitazioa aurrera egingo duelako beste obrak 2019an hasteko. Eta obra horien artean Hondartxoko pasealekua izango dugu lekuko, 6 hilabeteko epearen amaieran pasealeku berria, polita, egokia, segurtasuna bermatuko izango duena, baita irisgarritasuna ere, eta ia 1,5 milioi inbertsioa egingo du foru aldundiak eta obraren kudeaketa Pasaiako udalari dagokio. Decía que para finalizar el año y comenzar el 2018 con buenas noticias, hoy traemos una muy buena noticia para el proyecto de regeneración integral de Pasaialdea. Y estas noticias no son otras que comenzamos el año con unas obras muy importantes para la regeneración urbana, la regeneración integral de Pasaialdea, con el proyecto de ampliación del paseo peatonal de Hondartxo. La semana que viene, con el nuevo año, comienzan estas obras de ampliación del paseo peatonal, del frente marítimo, que permitirán tanto a los pasaitarras como a los visitantes disponer de un paseo peatonal al borde del mar que hasta ahora llegaba hasta el club de remo y que con estas obras se ampliará hasta Hondartxo, hasta la factoría marítima Albaola. Las obras cuentan con un presupuesto cercano al $500,000 de euros que serán financiadas por la Diputación Foral de Guipúzcoa y cuya ejecución se encargará el Ayuntamiento de Pasaia. Se trata, pues, de seguir avanzando poco a poco en el proyecto de regeneración integral de la bahía de Pasaia, de recuperar y de dignificar espacios públicos para la ciudadanía. Este es un paseo que yo creo que va a aportar un gran atractivo a Pasaia. Se va a poder caminar, pasear sin ninguna dificultad, acondicionando todas las infraestructuras, con mobiliario urbano, con bancos, con una zona de estancia en Albaola, y consideramos, bueno, pues que poco a poco se está haciendo realidad esta apuesta estratégica de la Diputación Foral de Guipúzcoa y que comparte junto al resto de instituciones. Tengo a mi lado a la alcaldesa de Pasaia y a la concejal de urbanismo. El Ayuntamiento de Pasaia está colaborando, como no podía ser de otra manera, aunque ha sido hasta ahora de otra manera, en este proyecto. También el Gobierno vasco, que está llevando a cabo las obras de conexión de la pasarela peatonal, la autoridad portuaria, el resto de ayuntamientos de la bahía de Pasaia. Creo que por primera vez estamos todos a una, que se dice, para impulsar esta regeneración que está siendo ya una realidad.
En 2018 la Diputación Foral de Guipúzcoa cuenta con más de 6 millones de euros de inversiones previstas tanto en obras derivadas del plan especial como en la estrategia consensuada con los ayuntamientos de la zona y poco a poco, como digo, 2018 se verán ya culminar algunas obras, como esta prolongación del Paseo de Ondarcho, que tiene una duración de 6 meses. Las obras de conexión de la pasarela peatonal estarán muy avanzadas y nosotros avanzaremos en la tramitación de todos los proyectos del parking del Hospitalillo, del Centro de Innovación de la Tercera Edad, para poder abordarlos a lo largo de 2019. Y sin más, cedo la palabra a la alcaldesa de Pasaia para que pues nos dé también su visión de estas obras y de lo que nos queda de año 2018. Izaskun, cuando quieras. Eskerrik asko, Marisol. Egunon. Una vez más, como ha dicho la diputada, fruto del acuerdo y de la colaboración interinstitucional, y además de tener una visión compartida de lo que debe ser la regeneración, o lo que me gusta a mí llamarle mejor, la transformación de nuestro municipio, vamos a poder acometer la obra del Paseo de Ondarcho. Este paseo, sin duda alguna, se constituye en uno de los auténticos pulmones del municipio de Pasaia. Teniendo en cuenta que tenemos un municipio densamente poblado y con una escasez de suelo, zonas como la del Paseo de Ondarcho, pues desde luego mejoran de una forma más que considerable la calidad de nuestros ciudadanos y ciudadanas, y se constituyen en auténticas, me atrevería a decir, joyas. La zona, como también ha dicho la diputada, en la que se va a actuar comprende más o menos 600 metros, y va desde el edificio Calparra, que ubica las instalaciones del Remo de San Pedro, hasta la factoría marítima Albaola en el astillero Ondarcho. Con esta obra lo que se va a conseguir es una sustitución de las infraestructuras, que pasarán en su mayoría a estar soterradas, y una mención especial deseo hacer a la conducción de agua, que con la actuación que se va a acometer vamos a ser capaces de eliminar los vertidos de fecales a las aguas de nuestra bahía. Por lo tanto, creo que es un elemento a tener en cuenta. También se va a proceder a la sustitución del muro actual por uno más estrecho, lo que nos va a llevar a ganar espacio en lo que es el paseo propiamente dicho. Se va a mejorar considerablemente la accesibilidad, incluida la accesibilidad a la factoría marítima Albaola, que, como muchos de ustedes, si no es todos y todas, ya conocerán, pues a veces el acceso a esa factoría pues no es todo lo deseable. Y, como digo, sin lugar a dudas, esta obra hay que enmarcarla como una actuación más dentro del proceso de regeneración, de transformación que se está llevando a cabo en nuestro municipio, y que, como no puede ser de otra forma, el objetivo final de todo ello pues es la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas, los cuales, es obligado decir que han pasado mucho tiempo, me atrevería a decir que demasiado, en poder comprobar que las cosas están de una vez ya por todas cambiando sustancialmente. Esto, desde luego, tiene que ver, como he dicho al principio, fruto de la colaboración interinstitucional, fruto de la coordinación interinstitucional, fruto de tener una visión compartida de lo que tiene que ser la regeneración de nuestro municipio, la transformación de nuestro municipio y su entorno. Y, además, una cosa importante, compartimos tanto el diagnóstico de la situación como lo que tenemos que hacer para que este futuro que todos deseamos pues lo veamos más pronto que tarde. Y poco más, sí añadir que esta forma de funcionar está dando sus frutos.
desde luego queda un largo camino por recorrer, pero está dando sus frutos y desde luego la forma de gestionar ha cambiado sustancialmente. Hay un antes y un después en la forma de gestionar los problemas de nuestra bahía y de nuestro municipio. Y para finalizar, solo me resta una vez más agradecer al Departamento de Ordenación del Territorio y a su diputada Marisol Garmendia la gran colaboración que nos presta en todo momento, no solamente financiera, que desde luego es más que considerable, sino también que en todo momento el Ayuntamiento de Pasaia tiene un apoyo sustancial y desde luego digno, relevante y digno de que se reconozca públicamente en ese departamento. Por lo tanto, diputada, una vez más, gracias por tu ayuda, gracias por la ayuda que nos brinda tu equipo y que desde luego sin esa ayuda financiera y de logística, podríamos decirlo, este ayuntamiento pues tardaría mucho más en hacer sus sueños realidad. Y sin más, voy a pasar la palabra a la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento, Naikari Otermin. Eskerrik asko. Bai, bueno, bazkeneko hitzaitek dauka baia dena esan da dagola, batez ere iritzia berdina danean, ez? Eta ni 3 hitzekin gehatuko naiz: errekuperatu, dignifikatu eta elkarlana. Elkarlanik gabe hau ezinezkoa da, baina arte ikusi da elkarlanik ez dela egon eta zer lortu dan, ez errez, eta baina elkarlana ez Aldundia eta udaletxean artekoa bakarrik gaur hemen gaudenak, baizik eta bai Portu Agintaritza eta bai Eusko Jaurlaritzan aldeko elkarlanari esker lortzen ari gera eremu berriak errekuperatzea eta Hondartxoren kasuan eduki bageneukan, baina dignifikatzea. Eta honen bidez, bai lortzen dugula, pasaitar batek pasoe bat eman nahi dunean, ez beste herri batera joan berri izatea, guk ere paseoak badauzkagulako edo eduki ditzazkegulako. Eta modu honetan, hori bera ere lortzen ari geralako. Decía que lo que tiene a hablar la última es que, sobre todo cuando las opiniones son las mismas, pues que me queda solamente repetir lo que se ha dicho de antes, ¿no? Pero me quedo con 3 palabras: recuperar, dignificar y trabajo conjunto. Porque sin este trabajo conjunto sería imposible conseguir lo que estamos consiguiendo. No ha habido trabajo conjunto hasta ahora y pues es evidente lo que se ha conseguido, es decir, nada. Y bueno, y no solamente el trabajo conjunto entre Diputación y Ayuntamiento, que somos los que estamos ahora, sino también hay que mencionar, como no, a la Autoridad Portuaria y al Gobierno vasco. Y decía que gracias a ese trabajo pues estamos recuperando espacios que los pasaitarras no teníamos y además estamos dignificando a aquellos que podíamos disfrutar de ellos, como es el caso de Hondartxo, pero no de una manera digna y segura. Y pues bueno, que gracias a ese trabajo estamos recuperando y estamos teniendo espacios para que un pasaitarra que quiera darse un paseo no se tenga que ir a otro pueblo porque no hay sitios donde pasear sin tener que chocarte con algo, cruzarte con algo o estar en una esquinita, no vaya a ser que te atropelle un coche. Entonces, bueno, nire partetik beste zerrez, eskerrak eman Aldundiari, guregatik egiten ari den lanangatikan, Aldundiari, eta lehen esan bezala Jaurlaritzari eta Portu Agintaritzari ere bai. Eskerrik asko. Pues si os parece, vamos a ver cómo va a quedar el paseo de Hondartxo rehabilitado, dignificado y recuperado.
sí. Indudablemente sí, porque lógicamente esa zona va a ser la de mayor afluencia de público y desde luego, vamos, no contemplamos que la obra no vaya a ser finalizada para esa fecha. Incluso era una de las condiciones que se marcó en el pliego de condiciones y por lo tanto, pues sí, estará finalizada. Decía antes la alcaldesa que ha habido un antes y un después a la hora de gestionar los problemas de la bahía. El caso Ciriza parece ir en dirección contraria. ¿Cómo está ahora mismo? Y si tiene miedo la alcaldesa de que siga el mismo caso, el edificio de la tenencia de alcaldía y el mercado, que en su momento hace creo que 4 años ya fue tasado para la venta al ayuntamiento. Bueno, el tema de Ciriza, como creo que también ya lo he comentado en alguna ocasión, nos hemos pospuesto una reunión, tanto el presidente de la autoridad portuaria como yo, para mantener después de finalizadas las fiestas navideñas. Desde luego, en mi ánimo está llegar a un acuerdo y quiero pensar que en el ánimo del presidente de la autoridad portuaria también. Y, por lo tanto, lo que quedó manifestado públicamente es lo que quedó. Vamos a intentar reconducir la situación. Desde luego, en mi ánimo no está echar más leña al fuego. Quiero creer que, fruto del diálogo, vamos a reconducir esa situación y, por lo tanto, pospongo cualquier otro tipo de apreciación a mi reunión con el presidente de la autoridad portuaria. Respecto a si la tenencia de alcaldía y el mercado van a llevar la misma suerte, yo en el propio Consejo de Administración pedí un pronunciamiento al presidente de la autoridad portuaria a ese respecto. Su respuesta fue que sí. Desde luego vamos a estudiar conjuntamente tanto la situación de Ciriza como la de la tenencia y la del mercado, porque sí hay que decir que exactamente la situación en la que se encuentra la tenencia de alcaldía y el mercado no es la misma situación que en la que se encuentra Ciriza. La tenencia de alcaldía, el Ayuntamiento de Pasaia, tanto por la tenencia como por el mercado, pagamos un alquiler mensualmente, por lo tanto no son parejos las dos situaciones. Insisto, en mi ánimo está buscar llegar a un acuerdo, porque esa es nuestra primera obligación. Quiero pensar que en el presidente de la autoridad portuaria también es así. Y cuando he dicho que hay un antes y un después es precisamente esto. Cuando tenemos un problema lo hablamos y esto en el pasado no era así. Había un problema y se dinamitaban todo tipo de puentes. Desde luego, en mi ánimo y en mi forma de gobernar no está la de dinamitar puentes. Las obras que están iniciadas en este momento son la pasarela peatonal, ahora se empieza el paseo de Ondarcho y para 2019 queda el parking del Hospitalillo y algo de la tercera edad, has comentado. Sí, el centro de innovación para la tercera edad que va a ir allí, en el Hospitalillo. Y la idea es iniciarlos en 2019 estas dos últimas. Sí.